Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con todo el debido respeto. Nos quitamos esta ya obligatoria mascarilla para poder, en medio de una lamentable circunstancia ocurrida hace apenas unos días en las costas marítimas de Guiria, Estado Sucre, como Ministerio Público y en nombre del Estado venezolano, en primer lugar, frente a este lamentable hecho, ofrecer nuestras más sentidas condolencias a cada uno de los familiares de las víctimas que lamentablemente fallecieron en este trágico suceso, un hecho totalmente inédito en la historia reciente de nuestro país y que de entrada debo decir como venezolano, como padre de familia, como ciudadano, más allá de los cargos que podamos ostentar, que circunstancias como esta deben siempre esclarecerse con la verdad, con la justicia, pero nunca reincidir en lo que yo he llamado el uso de la necrofilia en la política, es decir, hacer de la muerte una especie de festín, una especie de fetiche para, en este caso tan dantesco, de quienes han querido utilizarlo como una especie de propaganda, tratar, en vez de ayudar o cooperar a esclarecer los hechos, más bien buscan, como hemos visto, hacer de esto una especie de festín en medio del luto que embarga a las familias venezolanas. En tal sentido, debo destacar, en primer lugar, que no puede equipararse este, repito, lamentable y trágico hecho que sucedió entre esa frontera tan cercana, marítima, de Venezuela y Trinidad y Tobago, con el objetivo, por ejemplo, de comparar de forma tan, yo diría, irresponsable, antiética, este lamentable hecho con el flujo, por ejemplo, que ocurre de migrantes y de refugiados, etcétera, desde el norte de África hacia Europa, que han convertido, como ya se sabe, durante años, yo diría ya más de una década, a todo el mar Mediterráneo en la fosa común más grande del planeta. Esto como consecuencia, quiero destacarlo de preámbulo, a las guerras desatadas por esa misma Europa y Estados Unidos en países hermanos como Siria, Irak y Libia. Venir a equiparar este lamentable hecho con esta pero muy trágica y desgraciada circunstancia que asola a países del mundo árabe, del Medio Oriente, que han sido previamente invadidos por la OTAN con apoyo de los Estados Unidos, de entrada es inaceptable. Quiero destacar que desde el año 2014 en el Mediterráneo han muerto más de 20.000 personas tratando de llegar a Europa. La comparación, sinceramente, no cabe. Y uno no termina de entender cómo personas que se llaman a sí mismas supuestamente investigadores de noticias, etcétera, se prestan para que las grandes corporaciones transnacionales de propaganda en vez de información utilicen estos hechos para más bien socavar la verdad. Y eso es lo que hoy, como fiscal general de la República, voy a explicarle a la nación, a la comunidad internacional, a los venezolanos que de muy buena voluntad se han sentido como nosotros dolidos por este trágico hecho. El caso es que la circunstancia que nos ocupa se ha tratado en medio de los delitos que voy a desarrollar y a explicar, de un accidente ocurrido en una ruta que ha sido habitual entre el estado Sucre y
Trinidad y Tobago. Como sabemos, hay venezolanos que viven en Trinidad y han dejado familia en Venezuela, y trinitarios que viven acá y tienen su familia allá. Por eso la cercanía geográfica, como ya sabemos, es tan, yo diría, común, que es una ruta muy demandada, muy utilizada por la vía que he mencionado. Antes esa ruta se hacía por ferry, pero al dejar de trabajar la ruta ha sido tomada, y aquí voy a entrar a explicar algunos elementos de convicción de carácter penal. Ha sido tomada por mafias que se dedican al tráfico ilegal de migrantes, incluso a la trata de personas. Dos delitos que Venezuela como Estado ha castigado, tienen un carácter transnacional, y que efectivamente el Estado venezolano ha firmado documentos muy importantes dentro de lo que implica el derecho internacional público para castigar y unir esfuerzos en la lucha contra este flagelo. Yo debo recordar que, siendo defensor del pueblo en el año 2015 y 2016, asistimos a varias reuniones, algunas de ellas incluso en Bogotá, Colombia, con defensores del pueblo del área andina, para suscribir acuerdos y de manera conjunta proteger a quienes son víctimas de este lamentable flagelo. Las dificultades provocadas por las medidas coercitivas aplicadas contra nuestro país también han llevado a muchas personas de la zona a querer migrar hacia Trinidad. Y si le agregamos la andanada de propaganda a través de redes, de medios que incitan, inclusive que engañan a muchos de nuestros jóvenes y familias más vulnerables a este tipo de éxodo, le agregaríamos entonces de forma negativa ese detalle. Pero no tiene cómo obtener la visa, obviamente por la vía legal, y entonces allí es donde actúan las mafias, que como toda mafia lamentablemente permea, penetra, y esa es una de las líneas de investigación que hemos desarrollado, a autoridades locales, que no están exentas de ser investigadas y judicializadas. Hoy entonces anunciamos que estamos en un proceso ya de desarticular y desmantelar esta organización criminal responsable de estos hechos, pues ya varios de sus integrantes no solamente están identificados, sino se les ha solicitado órdenes de aprehensión, y algunos de ellos, por la propia experticia que el Ministerio Público y nuestros fiscales destacados en el terreno han venido recabando a través de entrevistas a los propios familiares de las víctimas y a los detenidos. En tal sentido, quiero destacar que la investigación se inicia antes de encontrarse el primer cadáver, al conocerse un audio en que se hablaba de que un grupo de personas se había embarcado hacia Trinidad y Tobago, de las que no se tenían noticias. Habían sido detenidas y estaban en una base militar de ese país. Este audio, vamos a mostrarlo posteriormente, era una especie de coartada de los delincuentes para engañar a los familiares y encubrir el hecho del, vamos a decir, del naufragio, de la irresponsabilidad de ese viaje clandestino en una embarcación para nada fiable. Voy a explicarlo luego cuando presente ambos audios, pero a partir de ahí, que es lo que quiero destacar de nosotros conocer esto, fue que arrancó la investigación. Al aparecer los primeros cuerpos, se supo que la embarcación en la que se trasladaban estas personas había naufragado. Familiares directos de las víctimas informaron que habían salido de una playa denominada El Rincón en la embarcación Mis Recuerdos. Debemos destacar que esta embarcación hizo un zarpe ilegal. Un zarpe no solamente ilegal, sino también clandestino. Desde una playa sin vigilancia,
con la intención de evadir obviamente los controles del Estado venezolano. La investigación arrojó que este bote pertenece a Luis Alí Martínez, quien se dedica a este tipo de traslados ilegales, por lo cual fue detenido en flagrancia. Sobre este ciudadano, quiero mencionar que su accionar ilegal ha resultado en toda una tragedia familiar, puesto que en el naufragio, lamentablemente, perdió a 2 de sus hijos, situación que obviamente nos conmueve como venezolanos, pero que vean ustedes hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad, la manera totalmente al margen de la ley de querer actuar sin los controles del Estado venezolano. Adicionalmente, la investigación arrojó que la playa donde se embarcaron las víctimas está dentro de una finca, hasta el momento aparece ser de propiedad de Luis Ramón López, quien obviamente tenía conocimiento de los hechos. Por esta razón también fue aprehendido. Es decir, tenemos ya 2 detenidos para ser presentados en este momento ante las autoridades competentes y ser imputados en base a lo que establece la ley. Quiero destacar igualmente que sobre estos 2 ciudadanos, ambos, y esto es muy revelador, ambos tienen antecedentes penales y condenas por tráfico de drogas. Son personas que se han dedicado lamentablemente a reincidir en el delito. Igualmente tienen antecedentes por tráfico ilícito de armas y hurto calificado, donde han pagado condenas, en el caso de Luis Ramón López, repito, por el tráfico ilícito de armas, porte ilícito de armas y hurto calificado, y en el caso del dueño de la embarcación, Luis Alí Martínez, ha pagado condena, unas de 3 años, luego reincidiendo en el delito, otra de casi 1 año, y ahora nuevamente en esto que estamos mencionando. Quiero destacar, y aquí viene una parte importante dentro de las experticias que hemos ido acumulando, cómo estas personas pretendieron engañar a los familiares de las víctimas, haciéndoles creer que éstas habían sido detenidas al llegar a Trinidad. Allí hay ya de entrada una especie de delito también, de falta grave, y que revela la acción o la voluntad criminal de estas personas, de esta mafia, de esta banda. Quiero destacar en ese sentido, y voy a explicar un poco. En el primer audio, atentos por favor, los que están con nosotros en la jefatura de prensa, para que oigamos, luego que yo explique lo siguiente, a Jesús, quien es cómplice de esta mafia. Este ciudadano refiere que el jefe es Luis Alí Martínez, apodado Che, hoy detenido, que está realizando, dice él, negociaciones en la en la isla de Trinidad y Tobago, porque presuntamente las víctimas que embarcaron en el bote Mis Recuerdos se encontraban detenidas en una base militar en el vecino país, situación que utilizaron para mantener engañados a los familiares de los hoy occisos durante 1 semana entera. Escuchemos entonces el audio, por favor, de Jesús, cómplice de estos lamentables hechos. Adelante. Bueno, el jefe mío, hablé con él hace rato, él está hablando con una abogada, le va a plantear el problema, y si la abogada me dice que sí puede ir a la base allá, a recoger la lista de los que están detenidos, entonces yo se las paso y bueno, en lo que cuadran con ella los familiares, le pasan el número a algún familiar que se cuadre con los otros familiares y hacen su vaquita, su vaina, y la mujer que pasa a buscar los nombres de todas las personas que están allí. Entonces, para salir de duda. Como bien pudimos escuchar, de la manera más cínica, Jesús,
que aparece como cómplice directo de esta mafia, va preparando el terreno dentro del delito que cometen para engañar a los familiares, diciéndoles que efectivamente estos supuestamente estaban detenidos en Trinidad. Pero la verdad siempre sale a relucir, y veamos incluso cómo a Griselda, vamos a escuchar ahora, voy a explicar a la voz de Griselda, quien es la madre de uno de los fallecidos, quien manifiesta que estuvo reunida hasta la 1 de la madrugada con el ciudadano Luis Alí Martínez. Por estos son elementos de convicción que nos llevan a determinar la responsabilidad de estas personas. Quien le informó que las víctimas que embarcaron en su bote se encontraban bien en una base militar de Trinidad y Tobago, cuando la realidad es que habían fallecido en el naufragio, donde presuntamente el ciudadano de nombre Jesús estaba realizando las presuntas negociaciones para lograr su libertad. Jesús es el que acabamos de escuchar engañando y mintiendo con lo que ya hemos dicho, pues tratar de encubrir el naufragio diciendo que las personas desaparecidas en ese momento estaban detenidas en una base militar. Se pudo evidenciar que el engaño del aprendido era para evitar que los familiares denunciaran ante las autoridades venezolanas. Igualmente se pudo conocer en el audio que aún ellos, teniendo conocimiento de esta tragedia, pretendían solicitar inclusive dinero a los familiares para lograr la libertad de las víctimas del naufragio. Imagínense ustedes, sabiendo que ya estaban lamentablemente estas personas fallecidas en el naufragio, querían bajo el engaño quitarles más dinero de lo que le quitaron cuando tomaron esa embarcación, donde según hemos conocido a cada uno de las personas que embarcaron en ese bote les quitaron $150 para llevarlo, repito, a Trinidad. Escuchemos entonces la voz de Griselda, la madre de uno de los fallecidos. Adelante. No, porque Che le mandó a decir, nosotros estuvimos esta noche por ahí hasta la 1 de la madrugada de la mañana, y Che mandó a decir que le dijera a los familiares de su embarcación, de que se fueron en su bote, que no se preocuparan porque todo estaba bien, todo confirmado, que esa gente estaba en prisa. Pero mañana, si Dios quiere, porque como hoy es domingo y ellos están en una base militar, y Jesús va a ver si reclama a mi mamá, y va a ver, y la mujer de Jesús va a reclamar duro, y va a ver cómo hacen lo posible para que ella lo suelte, para que la dejen, para ellos tan siquiera deciden pagar, porque ellos tienen papeles, para que le den los papeles, y si ellos pagan una multa o pagan algo, pagarle a cualquier persona, pagar, para ellos poder reclamarla, para que la suelten. Como bien pudimos oír, muy lamentablemente, pues, en estos dos audios se revela cómo de forma intencional quienes están detrás de esta organización criminal han actuado o pretendían actuar con toda la impunidad, creyendo que podían evadir en medio de su delito a las autoridades venezolanas. En este sentido, yo quiero hacer un paréntesis. También en medio de la justicia que estamos desarrollando, en donde hemos dicho que la verdad es la que tiene que relucir junto a la justicia. Y de primera entrada, cuando anunciamos por nuestra cuenta Twitter que efectivamente íbamos a investigar qué conexión pudiera haber en estos casos con autoridades locales, quiero destacar un hecho que ocurrió previa a esta circunstancia y que ya tiene también la judicialización respectiva y todo el peso de la ley, independientemente de quienes fuesen. En este caso quiero destacar que en entrevistas se supo que Luis Alí Martínez fue detenido previamente, antes del naufragio de esta embarcación, que ocurrió el día 13 de diciembre, fue detenido él el 9 de diciembre, cuando traía a varias personas desde Trinidad.
por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes, según hemos recabado de las entrevistas, le habrían cobrado dinero en divisas. Ellos solicitaron de entrada $4.500, estos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, para no reportar la detención al Ministerio Público. En tanto, no es legal el zarpe, repito, clandestino, sin controles del Estado, traficando personas hacia Trinidad o hacia cualquier otro lugar. Entonces los extorsionaron, literalmente. Le dijeron, bueno, para no reportar este hecho al Ministerio Público, le solicitaron $4.500. Tenían $3.000 en efectivo, se los entregaron y los 1.500 restantes se los cobraron a través de el despojo de un motor de la embarcación. En tal sentido, y luego de hacer las investigaciones de rigor, luego de certificar inclusive que estas personas, al ser detenidas posteriormente, denunciaron este hecho ante la Fiscalía Militar de la localidad, hemos solicitado órdenes de aprehensión contra 7 funcionarios de la Estación de Vigilancia Costera de Guiria. Ellos son Capitán Eliu Betancur Cova, comandante de la Estación de Vigilancia Costera Guiria; Sargento Mayor Tercera Leonel Bonillo Marcano; Sargento Segundo Neomar Sifontes Guerra; Sargento Primero Brian Chirino Velázquez; Sargento Segundo Mario Cortesía Ramos; Sargento Primero Darvel Zacarías Puesme; Sargento Segundo Franel Moreno Bolaños. A todas estas personas el Ministerio Público le imputará el delito de extorsión agravada. Sobre los fallecidos, lamentablemente quiero informar que la cifra ha llegado en este momento a 28 en total, de los cuales 26 están ya identificados y 2 están por identificar. En tal sentido, los ciudadanos Luis Ali Martínez y Luis Ramón López serán presentados para ser imputados por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilegal de personas y asociación para delinquir. El primero en grado de autor y el segundo en grado de cooperador inmediato. Yo igualmente quiero destacar que la Fiscalía 66ª, es decir, la Fiscalía 66 Nacional, con competencia plena, y segunda del Estado Sucre, ambas, han identificado a otros integrantes de la banda, por lo que solicitaron para ellos órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Héctor Luis Martínez, Diego Andrés Martínez Brazón, Nelson Luis Martínez López y Lisandro del Valle Planites Sánchez, quienes se encuentran vinculados directamente al caso de acuerdo a las pesquisas realizadas hasta este momento. El Ministerio Público igualmente sigue investigando las conexiones de estas mafias con otras autoridades de la zona y no se descartan nuevas detenciones. En este sentido, yo quiero destacar que el Ministerio Público, a través de la Dirección General de Protección de la Familia y Menores, ha tenido de manera constante reuniones, no solo por estos hechos que estoy mencionando, sino por hechos anteriores, con el embajador destacado en Venezuela de Trinidad y Tobago, con el objeto de que la cooperación fluya al más alto nivel para que delitos de este carácter transnacional sean no solamente castigados en Venezuela, sino también en Trinidad, puesto que obviamente estamos hablando de un delito de carácter transnacional, a la vez binacional, que compromete a que las autoridades tanto de Venezuela como de Trinidad hagamos un esfuerzo común para desmantelar tanto dentro
y fuera de Venezuela estos hechos. Yo quiero destacar que hemos mantenido desde el principio que conocimos esta lamentable circunstancia comunicación permanente con el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro, que nos ha prestado todo su apoyo y colaboración, con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, con la ministra de Relaciones Interiores, almiranta en jefe Carmen Meléndez, y otras autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, para no solo esclarecer estos hechos, sino para lograr de raíz desmantelar estas bandas delictivas que se aprovechan muchas veces del dolor ajeno para negociar, para comercializar, para hacer un dinero totalmente inorgánico, improductivo, porque se hace siempre desde el delito, usando, repito, nada más y nada menos que el delito de tráfico de personas o trata de personas para este lamentable fin. Yo quiero destacar que desde agosto del año 2017, cuando fuimos designados fiscal general de la República por la Asamblea Nacional Constituyente, hemos procesado 118 casos de tráfico ilícito de personas. Hay que aclarar que este delito se tipifica y se sanciona en 3 leyes venezolanas, que son la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el delito de tráfico de personas hemos visto un aumento de casos cada año. Hubo 4 en el 2017, 7 en el 2018, salta a 41 en el año 2019, y en medio de la pandemia, de la cuarentena que ha vivido la República en todo este año 2020, a 66. En total hemos acusado a 196 involucrados en estos hechos. Desde el 2017 también hemos procesado 214 casos de trata de personas, de los cuales la mayor cifra se registró en 2018 con 83 casos. Y por este delito hemos acusado a 195 involucrados. Quiero también recordar que en el caso de la embarcación Jonali José, que naufragó el 23 de abril del año 2019, fueron detenidos y procesados 9 implicados por los delitos de trata de personas, homicidio intencional con dolo eventual y asociación. En el caso del buque Ana María, desaparecido el 16 de mayo del año 2019, se encuentra una persona detenida y procesada por los delitos de trata de personas y asociación. Finalmente, quiero destacar que confiamos en que la cooperación entre Venezuela y Trinidad y Tobago al más alto nivel arroje resultados favorables para que se judicialice estos delitos de carácter transnacional, y que, tal como lo está haciendo Venezuela en el caso que he señalado, en los casos que he señalado, tengamos una reciprocidad positiva, es lo que espero, una correspondencia efectiva en base a las conversaciones que estamos adelantando con las autoridades de Trinidad y Tobago. Muchas gracias.